revelado la increíble transformación de un hombre que rechazó a su esposa embarazada de gemelos. La vida de Manuel siempre había estado impulsada por un deseo ardiente de grandeza. Desde su infancia, en un modesto barrio de Puebla, soñaba con ser un ingeniero de éxito. Ese sueño lo motivó a estudiar, a sacrificarse y a trabajar incansablemente. Sin embargo, nada lo preparó para la repentina vorágine que vino a su vida con la noticia del embarazo de su esposa, Elena, que sería padre de gemelos. En lugar de abrazar la alegría que tal revelación traía, el miedo lo arrastró a un abismo de incertidumbres. La presión económica lo asfixiaba. La idea de ser el proveedor, el hombre en quien Elena y sus hijos exclusivamente depositarían su confianza, lo abrumó. En un arrebato de desesperación, tomó la decisión más devastadora de su vida: alejarse de su familia, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Manuel se encontró trabajando en una multinacional, un entorno donde sus habilidades técnicas se convertían en polvo bajo la carga de la rutina monótona. Allí, rodeado de gente que parecía vivir solo para el trabajo, su esencia como ingeniero se desvanecía. La soledad se convirtió en su única compañera, y cada reloj en la oficina parecía marcar el tiempo que le alejaba de la calidez de su hogar. Desgastado, recorriendo un pasillo gris y monótono, se preguntaba, ¿valió la pena abandonar la felicidad familiar? La respuesta lo atormentaba. Un día, cruzándose con don Raúl, su antiguo mentor, la conversación cobró tintes reveladores. «Manuel, déjame decirte algo. El verdadero éxito no son solo las metas cumplidas en el trabajo. Se trata de enfrentar las consecuencias de tus decisiones, de encontrar valor en el amor y la familia». Las palabras del viejo maestro resonaron en la mente de Manuel, un eco constante que no podía silenciar. Pero su orgullo, ese enemigo tan astuto, le impedía confesarle a Elena cuánto la extrañaba, cuánto dolor le causaba la ausencia de los gemelos que nunca llegó a conocer. A medida que pasaban los meses, noticias sobre la nueva vida de Elena comenzaron a cruzar su mente como fantasmas. Su infancia, su pasado, la fotografía de los tres felices en la sala de su casa se mezclaban con el presente sombrío que habitaba. Fue entonces cuando escuchó rumores. Elena había encontrado apoyo y construyó un nuevo ciclo, llena de amigos, con sus gemelos, ajenos a la figura paterna que había elegido abandonar. Manuel sintió cómo el mundo se le venía encima. El remordimiento le desgarraba el pecho mientras una oleada de tristeza lo invadía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se desbordó en él. ¿Qué le diría a Elena en un intento de reconquistar su amor perdido? Cada tristeza y cada noche en su cama vacía lo empujaban a una pregunta aterradora. ¿Había arado demasiado hondo el surco de su traición? En su mente se desataban tormentas de dudas, mientras la idea de reconectar con su familia se enfrentaba a la realidad de su egoísmo. Puebla, la ciudad que una vez se sintió vibrante, ahora era solo un recordatorio de lo que había dejado atrás. En su corazón un fuego se avivaba, pero su camino hacia el perdón y la redención parecía un laberinto inalcanzable. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar y rectificar su historia? La lucha por recuperar a su familia apenas comenzaba.
Manuel no podía quitarse la sensación de que el tiempo se le escapaba como arena entre sus dedos. Cada día que pasaba en la oficina era un recordatorio de su elección. Su trabajo, aunque le otorgaba estabilidad financiera, se había convertido en una prisión de la que deseaba escapar. Se encontraba sumido en un océano de dudas, golpeado por la indecorosa realidad de sus decisiones. El fuego que ardía en su interior, producto del deseo de redención, se enfrentaba constantemente al temor de enfrentar el daño infligido a Elena. En medio de su crisis existencial, Manuel recordó un viejo proyecto que había dejado a un lado, un innovador diseño para un sistema de energías renovables. Era un proyecto que, al ser terminado, podría abrirle puertas y quizás permitirle volver a su pasión por la ingeniería. Se sentó en su apartamento la noche siguiente, rodeado de bocetos y notas, mientras la luz de la lámpara temblaba sobre su contenido. La idea de trabajar en su proyecto no solo le ofrecía distracción, sino que, en lo más profundo de él, comenzaba a reconstruir partes olvidadas de su identidad. Así, comenzó a experimentar con conceptos nuevos, a retomar técnicas que había aprendido de su mentor. Mientras su mente se llenaba de fórmulas y cálculos, el miedo de volver a fallar se enfrentaba a la esperanza de ser capaz de crear algo relevante. A medida que pasaban los días, su tiempo en la empresa se tornó más complicado. La presión aumentaba no solo del trabajo, sino también de su cada vez más constante deseo de reconectar con su familia. En el almuerzo, las conversaciones sobre futuros planes de sus compañeros lo llevaron a un nuevo abismo de reflexiones. ¿Realmente había perdido a Elena para siempre? La idea de sus gemelos crecía en su mente, imagen tras imagen, siempre allí, un futuro que no se materializaba y una historia truncada por su egoísmo. El remordimiento lo llevó a un callejón en su mente. Una tarde, mientras tomaba café en una esquina de la ciudad, miró a un grupo de padres y niños jugando en un parque cercano. La risa y el bullicio le hicieron sentir un vacío desgarrador. El amor que había dejado escapar se le presentaba ante los ojos, tangible y lejano, un recordatorio de lo que había renunciado. Ya no solo era una cuestión de amor personal, sino una lucha interna por lo que significaba ser un hombre honorable. Esa noche, mientras trabajaba en su proyecto, se dio cuenta de que no solo estaba diseñando un sistema, sino que estaba formando un camino hacia la reconciliación, una forma de encontrar el valor para enfrentar sus decisiones. Así nació la idea de presentar su proyecto en un concurso local. No solo significaría cumplir un viejo sueño, sino que también sería una manera de volver a tener la voz que había perdido cuando dejó a Elena y a sus hijos. Esa decisión lo empujó aún más hacia la búsqueda de su identidad perdida, y la esperanza de que, al convertirse en la mejor versión de sí mismo, podría reconquistar el corazón de su familia. De repente, la idea de tomar responsabilidad por sus acciones se sintió menos como una condena y más como una oportunidad. Sin embargo, Manuel sabía que esta era solo una parte del viaje. El verdadero desafío sería enfrentar a Elena. Con el corazón acelerado, decidió que una vez terminado el proyecto, lo primero que haría sería buscar a Elena y contarle la verdad sobre su cambio. Pero en su mente, una pregunta resonaba. ¿Era demasiado tarde? ¿Qué pasaría si su nuevo camino lo llevaba a ella, pero ella había construido una vida sin él? Así, la tormenta de pensamientos lo mantenía despierto por las noches, cuestionándose si las decisiones de redención realmente podrían cosechar frutos. El día del concurso se acercaba, y con cada minuto la presión aumentaba. Manuel no solo quería impresionar a los jueces, sino también demostrar que había cambiado.
El antes reacio joven que había visto su sueño desvanecerse, comenzaba a transformarse en un hombre que buscaba sinceridad y redención. Pero el temor a enfrentar a Elena y descubrir si el amor aún existía, se convertía en su mayor desafío. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y Manuel entendía que esa no solo sería una presentación, también sería su último intento por recuperar lo que había perdido. La mañana del concurso llegó con un aire de expectación palpable. Manuel se despertó antes del amanecer, la mente bulliciosa y llena de pensamientos que colisionaban entre su deseo de éxito y el miedo a la exposición. Las hojas de papel dispuestas sobre su escritorio parecían más vibrantes que nunca. Cada gráfico, cada fórmula, resonaba con un propósito renovado. Había estado trabajando sin parar, recuerdo de sus días en la universidad donde todo parecía posible. Sin embargo, la ansiedad deformaba ese sentimiento de confianza. Cuando llegó a la sala del concurso, la multitud de participantes revivió viejas inseguridades. La escena era un desfile de innovaciones y propuestas brillantes que lo hicieron cuestionar la valía de su propio esfuerzo. Sin embargo, fue en esa tumultuosa calma que comprendió una verdad crucial. Su proyecto no era solo un diseño, sino un relato de su vida, un camino de redención trazado entre líneas y cálculos. Era su historia y debía contarse. Se ajustó la corbata mientras escuchaba a los demás presentarse, cada uno más elocuente que el anterior. Dobló las hojas de su presentación una y otra vez, recordando cómo la pasión había guiado sus manos en cada trazo. No se trataba solo de competir. Se trataba de demostrar que había un camino diferente y mejor que el que había elegido en su pasado. Cuando fue su turno, se puso de pie. El aire del auditorio parecía adquirir un peso casi físico. Se enfrentó a los jueces, pero en el fondo era a sí mismo a quien debía convencer. Con voz temblorosa al principio, empezó a hablar sobre la importancia de las energías renovables, los costos emocionales de ignorarlas, reflejando así su propio viaje de transformación. Con cada palabra desanudaba el nudo de su ansiedad, convirtiendo no solo el proyecto en un símbolo de esperanza, sino también su lucha personal. La presentación culminó con la proyección de imágenes de un futuro que se había dibujado en su mente días y noches enteras, un mundo donde la tecnología y la sostenibilidad coexistían. Mientras las diapositivas se sucedían, experimentó una revelación envuelta en vulnerabilidad. Al abrirse honestamente, también se abría a la posibilidad de ser escuchado realmente, tanto por los jueces como por Elena. El tiempo pasó con una velocidad vertiginosa y, al final de su discurso, la sala estalló en inquietos murmullos. Manuel salió de la sala sintiendo una mezcla de liberación y terror. Había expuesto su vulnerabilidad, pero había sido suficiente. Cada paso lo llevó a cuestionar si su sinceridad resonaría más allá de las paredes del auditorio. Mientras se alejaba, una idea le cruzó por la mente. ¿Y si había sido un intento en vano? Si todo había terminado para él y Elena. Su mente se debatía entre la euforia de haber tomado acción y el posible fracaso inminente. Al día siguiente, se encontró en la oficina, incapaz de concentrarse. Sus compañeros celebraban el éxito de otros, mientras él se sentía atrapado en el limbo de la incertidumbre. Necesitaba respuestas. La verdad pesada de no saber si tendría una segunda oportunidad con Elena lo impulsó a tomar una decisión audaz: visitarla. Tenía que enfrentarse a sus demonios, hablarle de su transformación y tal vez encontrar la forma de recuperar lo que había perdido. Con el teléfono en la mano, el pensamiento de enviar un mensaje se convirtió en una batalla interna. Estaría lista para escucharle. Las dudas lo asaltaban, pero el deseo de ser el hombre que ella merecía lo obligó a presionar enviar. Cuando vio la confirmación de lectura, su corazón se detuvo un instante. Ahora sabía que no había vuelta atrás.
El tiempo que había temido estaba a punto de transformarse en acción. La vida que había imaginado con su familia podía estar a solo un mensaje de distancia, y el peso de esa posibilidad lo arrastraba hacia una aventura repleta de esperanzas y desafíos. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era una respuesta. Las palabras que vio en la pantalla le hicieron arder el rostro. La expectativa lo envolvió en un torbellino de nervios, y esa resolución que había buscado toda su vida podía estar a un paso de ser realidad. La historia de su vida estaba a punto de reescribirse. La pantalla del teléfono brillaba ante los ojos de Manuel, ardiendo con la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, la respuesta de Elena no consistía en palabras de apoyo o alegría. Era una simple pregunta. ¿Estás listo para hablar? En ese instante, Manuel sintió que el tiempo se detuvo. La inminente conversación exigiría no solo la sinceridad que había prometido, sino también la valentía de afrontar lo que había dejado atrás. Se reprendió por haber dudado de sí mismo. Sería capaz de reescribir su historia. Se había quedado atado a sus inseguridades, pero el fuego de su presentación en el concurso aún ardía en su interior. Había elevado su voz en el auditorio. Ahora debía hacerlo frente a la mujer que había amado profundamente. Se armó de determinación y aunque sus palpitaciones aumentaban, decidió que era el momento de confrontar su pasado y el desamor que lo había atormentado. La mañana siguiente, Manuel se dirigió a la pequeña cafetería donde solía reunirse con Elena. Las mariposas en su estómago danzaban frenéticamente. ¿Qué podría decirle para que entendiera el camino que había recorrido? Era fundamental que entendiera su transformación. En cada paso que daba se preguntaba, ¿he aprendido lo suficiente? ¿Vale la pena intentarlo? El aroma del café le recordaba momentos pasados, risas compartidas, planes de futuro. Pero ahora, cada sorbo le parecía una mezcla de nostalgia y anhelo. Pasaron los minutos y la inquietud comenzó a consumirlo. Mira su reloj y se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. Cuando Elena apareció, sus ojos se encontraron en un instante que ocupó todo el café. «Hola», dijo ella con una mezcla de curiosidad y recelo. «Gracias por invitarme». La tensión entre ellos era densa. Manuel respiró hondo y, sin rodeos, expuso su verdad. Habló de su experiencia en el concurso, cómo había redescubierto su pasión por el diseño y la sostenibilidad, pero también de sus luchas internas, de cómo se había perdido en la vorágine del pasado, del miedo de ser un padre ausente y un esposo amante de ideas vacías. Elena escuchaba, sus expresiones cambiando en el transcurso de la conversación. Cuando él se detuvo, la calma en la cafetería se tornó opresiva. «No sé si puedes entender el daño que causaste, Manuel. No es solo el pasado, es lo que representas ahora», replicó, su voz temblando con una mezcla de dolor y firmeza. «¿Qué garantías hay de que no volverás a perderte?» En ese momento, las palabras de Elena resonaron más allá de sus inseguridades. Comprendió que no se trataba de promesas vacías o aspiraciones. Necesitaba demostrar que su transformación era real. Tuvo que tomar ese momento de vehemencia como un llamado a la acción, no como un retroceso. La angustia lo invadió y su mente empezó a generar estrategias. ¿Cómo podría demostrarle que había cambiado? Se propuso buscar formas de involucrarse en temas ambientales, generar conciencia y quizás, aunque difícil, involucrarla en su nuevo camino. Reflexionó cómo millas recorridas le darían significado a lo que había perdido. Las palabras comenzaron a fluir una vez más. Manuel le habló sobre su intención de crear una iniciativa en la comunidad para promover energías renovables, involucrarla a ella e inclusive a sus hijos en esa nueva visión de futuro. Al escuchar esto, los ojos de Elena brillaron con un destello de esperanza, pero su rostro
aún mostraba desconfianza. «Es un paso importante, pero solo el primero», dijo, dejando caer una verdad que resonaba entre ellos. Ambos sintieron el peso de la carga emocional que llevaban. Había un camino por andar, uno lleno de obstáculos y dudas. Sin embargo, ya no era solo un camino de Manuel, sino una ruta compartida que tal vez podría redimir hasta lo irreparable. Fue en ese momento que sonó su teléfono nuevamente. Una notificación. Era la noticia del resultado del concurso. La vitalidad de aquel instante se quedó atrapada entre la incertidumbre de su relación y la potencial celebración de su éxito. Él sujetó el teléfono firmemente, sintiendo que cada latido de su corazón podía reescribir su historia y al mismo tiempo, probablemente, sellar su futuro con Elena. La elección del próximo paso podría significar todo. Se atrevería a reconocer el triunfo y la vulnerabilidad al mismo tiempo. Manuel respiró hondo, sintiendo cómo los latidos de su corazón se intensificaban. La notificación en su teléfono parecía un eco de sus expectativas, una mezcla de zozobra y fervor en un instante que pendía de un hilo. Las palabras de Elena resonaban en su mente. Es un paso importante, pero solo el primero. Él se dio cuenta de que un triunfo en el concurso no significaría nada si no era capaz de reconstruir lo que había perdido. La presión de esta confrontación era un reflejo de su interno. Había llegado la hora de despojarse de las viejas armaduras y asumir la fragilidad detrás de su nueva imagen. La idea de compartir su éxito con Elena lo invadió de una urgencia casi vital. Comprendía que, sin su respaldo, su camino hacia un nuevo yo no tendría sentido. Con determinación, dejó de lado la tentación de mirar la pantalla y se centró en mantener la conexión con ella, un hilo de esperanza en medio de su tormenta emocional. «Elena», comenzó, su voz más firme, «sé que tengo que probar que he cambiado, pero creo que también debo mostrarte en qué he estado trabajando. Te prometo que te invitaré a ser parte de ello, de esta nueva vida que anhelo construir». Su propuesta empujó a Elena a reaccionar. Ella frunció el ceño, crítica y reflexiva. Aljal ahora era real para él, pero también requería que ella se abriera a la posibilidad de un futuro juntos. La duda brillaba en sus ojos, y él podía sentir cómo la desconfianza mantenía cerradas las puertas a una verdadera reconciliación. No iba a rendirse tan fácilmente. «Llevo semanas desarrollando un proyecto para promover energías renovables aquí en la ciudad. Quiero que involucremos a las familias, que aprendan a cuidar del planeta, pero también a conectar con lo que realmente importa en nuestras vidas. Y quiero que tú, junto a nuestros hijos, formen parte de esto». Las palabras fluyeron de su boca como un manantial que finalmente había encontrado su cauce. La pasión en su voz se intensificaba, volviéndose palpable, pero también ceñía la realidad de la situación. Elena lo miraba, con el entrecejo fruncido, como si estuviera decidiendo si probar un bocado de esa nueva vida que Manuel le ofrecía. Su mirada perdía el foco, como si las imágenes de un pasado reciente comenzaran a entrelazarse con la posibilidad de un futuro diferente. «Esto es mucho más que un simple proyecto», respondió, esbozando una sonrisa triste. «Tienes que entender que no es solo yo. Se trata de todo lo que dejamos atrás». Manuel asintió, consciente de que era el momento de enfrentarse a su verdad, de no eludir su culpa. Había aprendido en su proceso que no podía seguir atrincherándose detrás de sus inseguridades. «Lo sé, estoy listo para enfrentar mi pasado, pero necesito que me des la oportunidad de demostrar que he evolucionado». El sonido de las tazas al chocar y un murmullo lejano de la cafetería comenzaron a entrar en su radar como sonidos de fondo. Jineteando la vulnerabilidad, sintió que estaba ante una encrucijada. El concurso representaba un triunfo personal. Sin embargo, si no tomaba una decisión correcta ahora, podría perder parte de su alma.
Mientras las palabras de Elena continuaban resonando en su mente, la notificación seguía parpadeando en el teléfono, y así un nuevo dilema se cernía sobre él. ¿Debería mirar el resultado ahora o esperar a que la conversación avanzara? La incertidumbre del futuro, tanto en su vida personal como profesional, se sentía como un peso sobre sus hombros. La decisión estaba a su alcance, y en ese instante comprendió que su próximo paso no solo definiría su relación con Elena, sino también el camino hacia el hombre que deseaba llegar a ser. En su mente, una idea comenzó a tomar forma, una estrategia que podría cederle el control de su vida de nuevo. Pero, justo en el momento en que decidió levantar el teléfono, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. ¿Estás seguro de que esto es lo que realmente quieres? La pregunta lo golpeó como un puño. El tiempo parecía detenerse. La verdadera prueba de su valor apenas comenzaba. Manuel sintió que el peso de la pregunta lo atravesaba. Esa duda, como un eco persistente, retumbaba en su mente mientras decidía cómo responder a ella. Era evidente que, para avanzar, debía abrazar la aventura del autoconocimiento. En sus días de lucha interna, había aprendido que la transformación personal no se limitaba a resultados externos, sino que requería una profunda conexión con su propia esencia. El rostro de Elena se mantenía firme, incluso cuando su corazón parecía titubear. En ese instante, Manuel se dio cuenta de que debía empezar a explorar su vulnerabilidad como una fortaleza. Mirándola a los ojos, se sintió más seguro depositando su verdad en sus palabras. Lo sé, estoy asustado, pero quiero que sepas que lo que he estado construyendo no es solo un proyecto, es un reflejo de quién soy ahora, dijo, sintiendo cómo su voz se tornaba más clara y decidida. La conexión con Elena se hacía más palpable con cada frase que pronunciaba. Las palabras de Manuel ya no eran solo promesas, eran manifestaciones de su compromiso hacia el crecimiento personal. Mientras escuchaba su propia voz, recordó las noches en las que se había despertado con pesadillas sobre el pasado, recordando errores y decisiones erróneas. Lejos de intentar escapar de aquello, lo eligió como parte de su historia, una narrativa que ahora podía reescribir. Elena suspiró. Su postura se relajó un poco, aunque la sombra de la desconfianza aún permanecía. Manuel sintió que estaban al borde de un abismo emocional, un lugar donde ambos debían elegir si dar el paso hacia lo desconocido. Sin embargo, el verdadero reto no era solo la decisión de hacerlo, sino estar dispuesto a mostrar y aceptar los ecos de su historia. Quiero involucrar a más personas en esto, pero necesito aprender a liderar, prosiguió él, sus palabras fluyendo. Era un reto que iba más allá de la mera ejecución de un proyecto. Era la búsqueda de su voz auténtica. Nunca antes había imaginado que guiar a otros sería parte de su camino, pero ahora lo sentía como un deber. Elena lo miró con curiosidad cautelosa. Su expresión parecía decir que había ventanas de posibilidad que aún no se habían abierto por completo. Manuel sabía que debía ser sincero en los pilares fundamentales que había decidido cultivar: la honestidad, la responsabilidad y la pasión. Cada uno de ellos era una piedra fundamental en su nueva vida. ¿Y si propongo una reunión donde hable sobre esto? Una forma de mostrar a los demás lo que realmente quiero hacer, de quizás iniciar juntos un camino hacia algo nuevo. El corazón le latía con anticipación y entusiasmo, pero al mismo tiempo, cada palabra resonaba con una profunda responsabilidad. Tenía miedo, su pasado lo perseguía, y la percepción externa podía ser miedosa. La posibilidad de fracaso era constante, sin embargo, su deseo de avanzar era más fuerte. Al tiempo que compartía su idea, una parte de él reflexionaba sobre los muchos fracasos a los que había estado expuesto. Era una realidad que lo había sentado en la orilla de la inacción,
pero también le había enseñado a aprender de sus tropiezos. Sabía que al invitarlos a otros al proyecto no solo se jugaba su futuro frente a Elena, sino también su autoconfianza ante el mundo. El tiempo parecía erguirse en las conversaciones, y el murmullo de la cafetería comenzó a desvanecerse como un fondo lejano. Entonces, en un instante de revelación, sintió que su historia podía ser un faro para otros. La pregunta inicial en el teléfono dejó de atormentarlo. Ahora era un recordatorio de que la búsqueda de su esencia iba más allá de lo que otros pensaran. Era su momento de decidir. «Me he dado cuenta de que no importa si fallamos», dijo mientras miraba a Elena. «Lo esencial es el viaje, el proceso de descubrimiento y de conexión, y quiero recorrerlo contigo». La mirada de Elena se tornó contemplativa. Su rasgo frustrante de duda comenzaba a desdibujarse. La vulnerabilidad que había mostrado Manuel le daba la oportunidad de abrirse también. Sin embargo, justo cuando la conversación parecía estar tomando un giro positivo, el teléfono sonó de nuevo, una vibración que parecía cortar el aire tenso entre ellos. Manuel miró la pantalla y congeló su pensamiento. Un nuevo mensaje se leía claramente. «La elección es tuya, pero no puedes descuidar el costo de tus decisiones». El eco de esas palabras lo llevó a cuestionar la profundidad de su transformación. ¿Sería capaz de soportar la presión de su propia evolución sin traicionar sus principios? La frase lo empujó hacia un precipicio. El camino de su vida estaba a punto de volverse más complicado de lo que había imaginado. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa simple frase, «no puedes descuidar el costo de tus decisiones», resonaba en su mente como un tambor que marcaba el compás de una corta pero intensa batalla interna. Mientras miraba la pantalla de su teléfono, cada vez más consciente de que su historia personal no era solo un reflejo de sus decisiones, sino de las vidas que había tocado, dejó de lado la tensión creada por el mensaje. Comprendió que su viaje no era solo un esfuerzo individual, sino que cada paso que tomara tendría un impacto en las personas que le rodeaban. Elena lo observaba, mientras en su interior se debatía entre la duda y la expectativa. Se preguntaba si ella, como su compañera y apoyadora, también podría ver en él lo que él comenzaba a vislumbrar. Un líder en potencia dispuesto a compartir su historia, sus errores y, sobre todo, sus aprendizajes. Manuel tuvo que enfrentar la idea de que tal vez estaba construyendo más que un proyecto. Estaba cediendo su vulnerabilidad como herramienta de conexión. Elena comenzó eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No voy a hacer esto solo. Es un viaje que necesita ser compartido. No quiero que mis decisiones sean la carga de otros, pero sí quiero que cada uno vea que mis fracasos no definen quién soy hoy». El rostro de Elena mostraba una mezcla de preocupación y admiración. Ella sabía que si Manuel estaba dispuesto a ser honesto, era el momento de que ella también se abriera. Sin embargo, la mayoría de las veces, las experiencias vividas por un ser querido tenderían a nublar su propia perspectiva. En su mente, la frase «la elección es tuya» se convirtió en una invitación para que ella también participara, pero ¿estaba lista para hacerlo? Mientras Manuel continuaba, su voz se tornaba más fuerte, más clara. Hablaba de un encuentro que quería organizar, donde todos pudieran intercambiar ideas y aportar sus visiones. La posibilidad de un espacio abierto para el diálogo resonaba en su interior como una campana de esperanza que invitaba a una nueva era de conexión. Si organizamos este encuentro, podríamos crear una red de apoyo. Todos tenemos algo que aportar. No importa si alguien no ha tenido éxito, eso es parte del aprendizaje. Sería una comunidad de crecimiento, donde cada error puede convertirse en una lección para los demás. Al ver la luz brillar en sus ojos, Manuel sintió un renovado impulso. Cada palabra era como un ladrillo que usaba para edificar su camino.
La idea de que el fracaso podía ser un catalizador para el éxito le daba una nueva perspectiva. Recordó la soledad que había sentido en los días difíciles, la desesperación de no saber a quién recurrir. Este encuentro no sería solo sobre él o su proyecto, sería sobre transformar el miedo en determinación compartida. La mente de Elena se agitaba entre la duda y el deseo de apoyar a Manuel en su nueva etapa. Inspirada por su convicción, comenzó a visualizar cómo podría ser esa reunión. No obstante, en su interior, había una voz que le decía que lo que él proponía era una salida hacia lo desconocido, un camino que podría afectar no solo sus vidas, sino la de cada persona implicada. Manuel necesitaba un pasado que debía confrontar, los ecos de decisiones dolorosas que habían marcado su ser. Ahora debía ser capaz de desgastarse en el proceso de ayudar a otros a enfrentar sus propios fantasmas. En ese momento, el teléfono vibró nuevamente, interrumpiéndolos una vez más. El mismo número apareció en la pantalla. Parpadeó entre la incertidumbre y la urgencia. «Es el mismo remitente», dijo, sintiendo que la pregunta se le anudaba en la garganta. «No sé si quiero abrirlo, pero no puedo evitarlo». Elena lo miró con preocupación, pero también con curiosidad. Se preguntó qué mensaje podría haber detrás de esa insistencia. Sin embargo, en su mente, Manuel se debatía entre la idea de seguir adelante o mirar hacia atrás. Su transformación cobraba sentido en la posibilidad de ser un líder, pero el costo de esa elección, que tanto le preocupaba, comenzaba a manifestarse con más fuerza. La conversación inicial había sido el inicio de un viaje que Manuel no había anticipado, pero ahora una nueva realidad se cerraba en torno a él, un desafío inminente que podría definir su futuro. ¿Se atrevería a abrir ese mensaje y enfrentar lo que el pasado aún guardaba? El eco de sus fracasos resonaba más fuerte que nunca, mientras el peso del futuro comenzaba a caer sobre sus hombros. Manuel sintió que su corazón latía con fuerza cuando decidió presionar el botón de apertura del mensaje. Las palabras en la pantalla parecían cobrar vida propia, danzando ante sus ojos. «Hemos revisado tu solicitud y necesitamos hablar sobre el pasado que dejaste atrás». Un torrente de emociones se apoderó de él. Ese mensaje no solo evocaba recuerdos de momentos dolorosos, sino que también parecía amenazar con desenterrar los fantasmas que había intentado ignorar. Elena se inclinó hacia él. Su mirada estaba cargada de compasión y expectación. Sin embargo, ella también sabía que este podía ser un punto de inflexión. Mientras él leía, se preguntó cómo podría apoyarlo en esta batalla que estaba a punto de librar. Una batalla que no solo definiría su trayectoria profesional, sino también su esencia como persona. Manuel cerró los ojos un instante. Recordaba cuando decidió dar un giro a su vida, lejos de los errores que lo habían marcado. Una relación quebrada, la pérdida de lo que pudo haber sido. Esa decisión de dejar atrás a su esposa embarazada le había costado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ahora, cuando estaba al borde de abrir nuevas puertas, ese pasado parecía querer arrastrarlo de vuelta. Las sombras de sus elecciones lo perseguían cada vez que pensaba en el futuro. «¿Nota qué dice?», preguntó Elena, su voz un hilo de preocupación. «Parece que quieren hablar conmigo sobre las consecuencias de mis acciones», respondió, notando cómo su voz temblaba de manera traicionera. La conversación cambió rápidamente, trazando un camino hacia lo inevitable. Manuel se dio cuenta de que no se trataba de evitar un conflicto, sino de enfrentarlo con valentía. El peso de sus decisiones anteriores había sido una carga constante y ahora, en lugar de seguirle la corriente al miedo que le provocaban, podía transformarla en una lección valiosa. En su mente, la idea de convertir esos fracasos en nuevas oportunidades empezó a gestarse. Elena, testigo del cambio gradual en su expresión,
se sintió animada por su determinación. Quería ofrecerle otra perspectiva, quizás con la esperanza de que junto a ella podría ver su historia desde un nuevo ángulo. Sin embargo, sabía que esta era una lucha que Manuel tenía que librar solo. Recuerda, Manuel, que tus acciones son solo una parte de quién eres. Lo que elijas hacer ahora definirá tu futuro, no lo que hiciste antes, insistió, enfatizando su apoyo. Esa simple afirmación tuvo un efecto poderoso en él. Por un momento sintió que la carga empezaba a aligerarse. Lo que había sido una prisión del pasado comenzaba a transformarse en una puerta abierta hacia un futuro que aún podía moldear. Con cada respiración, la determinación en su interior crecía. Tal vez el encontrarse con ese viejo capítulo de su vida podría convertirse en el paso necesario para liberarse de la culpa que lo había seguido durante tanto tiempo. Después de un rato de reflexión, tomó una decisión. Iba a escribir de vuelta. Manuel sintió que al intentar desentrañar su historia, no solo se liberaría a sí mismo, sino que podría empezar a inspirar a otros a enfrentar sus propias realidades. Con la mente enfocada, comenzó a teclear. Cada palabra era un acto de valentía, una afirmación de que él también tenía poder sobre su destino. Mientras lo hacía, imaginó el encuentro que había propuesto. Ciertamente, podía ser un lugar donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza. Soñó en voz alta con el impacto que podría tener en otros. Sin embargo, mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, una sombra de incertidumbre se dibujó en su mente. La idea de confrontar el pasado lo aterrorizaba y lo llenaba de expectativas. Pero lo que más lo inquietaba era la reacción de su esposa, si alguna vez llegara a cruzarse en su camino nuevamente. Querría conocerla nuevamente. Perdonaría algún día sus errores. Justo cuando parecía que podía respirar con mayor facilidad, la vibración del teléfono lo sacó de su ensueño. Era una notificación de un nuevo mensaje. Manuel miró la pantalla, y un escalofrío le recorrió la espalda. Ahora tenía un nuevo reto que enfrentar. Uno que podría no solo definirse en palabras, sino en un encuentro que podría cambiarlo todo. Manuel sintió cómo el pulso en sus sienes se intensificaba solo al imaginar el contenido del nuevo mensaje. La incertidumbre le atenazaba el estómago, haciéndolo dudar. Miró a Elena brevemente, despidiendo una mezcla de anhelo y terror. Había cruzado un umbral, y el siguiente paso era crucial. La idea de enfrentar el pasado lo llenaba de pavor, pero también de una inquietante curiosidad. Dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos nuevamente, tratando de recuperar la calma. Necesitaba un momento de introspección antes de permitir que la presión del momento se desbordara. Había llegado a esta encrucijada por sus decisiones, y ahora tenía que dejar de ser un espectador de su propia vida. El cambio no solo era inevitable, era inminente. ¿Crees que debería abrirlo?, preguntó finalmente, sintiéndose un poco tonto por dudar. Elena asintió lentamente, como si entendiera la magnitud de lo que eso significaba. A veces, el primer paso hacia la libertad es enfrentar lo que tememos más, dijo, infundiendo una nueva energía en su voz. Tomando aire profundo, Manuel volvió a mirar la pantalla. Información crítica se estaba escondiendo detrás de ese mensaje. Finalmente, presionó el botón de apertura y las palabras comenzaron a desplegarse ante él. La sensación de un aire helado recorriendo su espalda lo dejó sin aliento. Elena, necesitamos que vengas a nuestras oficinas para discutir las implicaciones legales de tu solicitud. Es fundamental que aclaremos tu situación previa y cómo puede afectar tu futuro en la empresa. Las letras reverberaban en su mente. Había un peligro latente, como una advertencia de que los fantasmas del pasado estaban a punto de interrumpir el presente. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación,
empezó a reflexionar sobre cómo podría convertir esta situación en un impulso hacia adelante. Manuel se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación, concentrándose en sus pasos, como si cada movimiento le acercara a su nueva vida, una que requería confrontación y crecimiento. Recordó que el cambio frecuentemente involucra incomodidad y desafíos, y este no sería la excepción. Es hora de asumir las consecuencias, ¿verdad?, murmuró para sí mismo, tomando nota mental de la importancia de aceptar sus actos pasados. El tiempo había pasado, y con él la posibilidad de redención. Pero siempre había un camino hacia la mejora personal y profesional, aunque tuviera que atravesar un terreno espinoso para lograrlo. Elena se acercó y puso su mano en su hombro, reforzando esa conexión intangible entre ambos. Ella era su ancla en medio de la tormenta de emociones que comenzaba a azotar su corazón. Quería ayudarle a elevarse sobre la adversidad y lo que había dejado atrás. Para él, cada paso había sido un descubrimiento sobre lo que significaba realmente ser responsable. Mientras la realidad del encuentro se formulaba en su mente, Manuel se preguntó cómo podría prepararse para lo que vendría. Este pensamiento lo llevó a considerar su propia evolución. ¿Cuánto había cambiado realmente? ¿O seguía siendo el mismo hombre que había cometido errores irreparables? Con determinación creciente, se sentó nuevamente frente a la computadora. Dejó fluir sus pensamientos a través del teclado. No podía permitirse ningún desliz. Cada palabra debía ser precisa y efectiva. Comenzó a bosquejar lo que necesitaba comunicar. No solo su pasado, sino su nuevo enfoque, su deseo de replantear su vida. Pero justo cuando pensaba que estaba logrando tomar control, un nuevo mensaje llegó. Era el recordatorio de la reunión que se avisoraba en su mente, y un pavor familiar se apoderó de él. Manuel cerró los ojos un momento largo, contemplando las oleadas de incertidumbre que le atravesaban. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y su decisión de enfrentar lo que había dejado atrás se convertía sin duda en el preludio de un nuevo capítulo. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para redimirse y qué estaría dispuesto a sacrificar en el proceso? Manuel se encontraba al borde de un precipicio emocional. La amalgama de incertidumbre y determinación lo mantenía en movimiento mientras procesaba el nuevo mensaje en su mente. Debía enfrentar su pasado en un encuentro que prometía ser tanto liberador como aterrador. Finalmente había entendido que su salvación personal dependía de no solo redimirse, sino de demostrar que cada paso atrás podía ser transformado en un avance hacia un futuro más prometedor. Con el apoyo de Elena a su lado, sintió que podía hacer frente a la verdad. Cada palabra que había escrito en el correo se fue asentando, formando una narrativa de su transformación. Sabía que su camino no se definiría solo por la presentación de su proyecto en el concurso de energías renovables, sino también por su capacidad de afrontar y comunicar su historia de pérdida y crecimiento. Al día siguiente, en la oficina, Manuel se preparó para la reunión programada. La tensión palpable le revolvía el estómago. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, recordó las palabras de don Raúl. El verdadero éxito es enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Esa sabiduría se convirtió en su mantra. Estaba listo para tomar su vida en sus manos y demostrar no solo su valía profesional, sino su capacidad de ser el padre y esposo que siempre debió ser. La reunión comenzó, y los rostros serios de los directores lo observaban con atención. Manuel, sosteniendo una carpeta con sus proyectos y visiones renovadas, se enfrentó a ellos. Se armó de valor y explicó cómo el pasado lo había moldeado. No se detuvo en los errores, sino que enfatizó en lo que había aprendido, en cómo cada fracaso había alimentado su deseo de mejorar. Con cada palabra se sintió más ligero,
como si los lastres de su historia comenzaran a desenredarse. Compartió no solo su plan para la empresa, sino su visión de involucrar a su familia y a la comunidad en esta nueva etapa. Su propuesta no era solo un proyecto de negocio, era un llamado a la responsabilidad y conexión. Sobre todo, era una invitación a ser parte de un cambio que beneficiaría a muchos. Los directores, sorprendidos por su autenticidad, comenzaron a cambiar sus expresiones. Vieron no solo al empleado que alguna vez se había desviado del camino, sino a un hombre que había abrazado una transformación genuina y significativa. Al finalizar, el silencio en la sala era profundo, pero pronto estalló en murmullos positivos. Unos días después, recibió la notificación que llevaba esperando. Su proyecto había sido aprobado. La alegría y el alivio se mezclaron en él. Esa aprobación no solo validaba su trabajo, sino también su viaje de redención. Lo más emocionante era que tenía la oportunidad de compartir todo esto con Elena y sus hijos. Estaba un paso más cerca de reconquistar lo que había perdido. Con el tiempo, sentó las bases de su iniciativa de energías renovables en la comunidad. Cada reunión, cada interacción familiar fue un hito en su camino hacia la reconciliación. Poco a poco, Manuel integró a Elena y a los gemelos en su nueva realidad. Compartían ideas, formaban lazos en el proceso y poco a poco, las sombras del pasado empezaron a desvanecerse. Finalmente, un día, sentados juntos en la mesa de la cocina, rodeados de diagramas y proyectos de trabajo, Manuel miró a Elena a los ojos con sinceridad. Ella sonrió con una mezcla de orgullo y emoción. En ese instante, Manuel entendió que la verdadera familia se construye no solo con amor, sino con la valentía de enfrentar el pasado y el deseo de un futuro compartido. Con cada paso que daban hacia adelante, Manuel había demostrado que el cambio es posible y que la transformación personal, acompañada de compromiso y vulnerabilidad, puede reparar incluso los corazones más heridos. El hombre que había huido del amor terminó regresando a casa no solo como un ingeniero exitoso, sino como un esposo y padre comprometido. Era un ciclo completo, una historia de lucha, amor y redención que Manuel ahora llevaba en su corazón. Y lo más importante, había descubierto que el verdadero logro no estaba solo en alcanzar metas, sino en abrazar el amor, la familia y el perdón. Así, después de todo, lo que una vez pareció un final sombrío, se convirtió en un nuevo comienzo brillante. Y aquí viene tu oportunidad. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a este contenido transformador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.